Bueno, Pedro, contale a la gente qué es la nueva asociación de productores esta de la cual vos sos el presidente. Primero, los saludo y estaba escuchando atentamente a Héctor. Antes lo escuchaba Antonio y quería tomar dos cositas muy breves de esto. Escuchándolo a Antonio, la posición de Argentina en el contexto internacional y el desaprovechamiento que estamos teniendo de esta gran oportunidad. Si bien es grave el contexto internacional por el tema de la guerra y demás, pero nos abre una puerta económica más que interesante que indudablemente no estamos aprovechando. Y lo escuchaba Antonio en algunas causas económicas que explicaba, y yo decía, qué lejos estamos de todo esto, de todo eso. Qué lejos estamos. Lo segundo, lo escuchaba atentamente, Héctor. Me parece muy interesante lo que acaba de decir. Tomé cosas muy aisladas para no extenderme, donde él decía, bueno, no nos entran más impuestos, ya no entra más nada. La verdad es que hay una asfixia total. Y esto sí ya lo vinculo con lo que decís vos y a tu pregunta de la nueva entidad. Asociación Argentina de Productores Agropecuarios, entre otras cosas, está intentando la desasfixia de estos temas que acaban de tocar ustedes. Ya el productor no le entra un impuesto más, está absolutamente asfixiado. Yo estoy en mi lugar de productor y ahora de dirigente, estoy trillando una soja con un precio que voy a invertir en la próxima campaña de trigo y de lo cual no sé si voy a cubrir la próxima campaña. La verdad que es muy triste el panorama, realmente es muy triste. Ahora, Y bueno, sí, decime, Carlos. ahora, ¿por qué tuvieron que crear otro? Porque ustedes vienen de ser de alguna manera autoconvocados. ¿Por qué tuvieron que crear otra entidad y no participar de algunas de las que ya existen? Mira, nosotros hace mucho tiempo que estamos trabajando, o sea, no es que APA se creó de un día para otro. La Asociación Argentina primero eran productores autoconvocados, había productores de 14 provincias, economistas regionales, y manifestaban por ahí, no sé si un desacuerdo total, pero sí en algunos puntos una falta de acuerdo con el resto de las entidades. Por algún lado se manifestaba la necesidad de generar más diálogo, la necesidad de generar más protagonismo dentro del campo. Y lo que vi yo dentro de APA, que fue uno de los últimos que entré, fue que había productores que vivían en el campo y que tenían mucha necesidad de protagonismo, que habían entendido aquello de que había que trabajar un poco tranqueras afuera, que teníamos que dejar de lado el famoso trabajo dentro del campo y había que salir a hacer política y gremialismo fuera del campo, que era necesario para ubicar al sector en el lugar que correspondía. Desde ahí se partió APA, desde ahí nació APA, y no sé si es tanto que no se vio reflejado en el resto de las entidades, sino que había una necesidad de protagonismo propio. Y yo siempre, bueno, lo he hablado más de una vez con vos, yo creo que en algún momento todas las entidades del campo debemos juntarnos a dialogar, indefectiblemente, cada uno desde su lugar, cada uno con sus posturas y defendiendo lo que le compete. Pero indudablemente que tenemos que hablar, juntarnos y dialogar, es la base de cualquier política en el mundo. Pero ahora, por ejemplo, estamos frente a un evento que es el Tractorazo del próximo sábado, que muestra, más allá de lo que se ve en la superficie, por debajo, un campo muy dividido, inclusive frente a una acción de esta naturaleza, con gente que trata de ganar protagonismo, con gente que trata de aprovecharlo políticamente. Confunde mucho. Si lo que se quiere es aclarar a la sociedad la realidad del sector, me parece que el acto del sábado va a generar más confusión. Digo por la cantidad de gente que se va involucrando y las especies de, no sé si llamarlo egoísmo, egolatrismo o como necesidad de protagonismo que tienen algunos sectores, como queriendo adueñarse del acto. Eso pone en riesgo, digo yo, la credibilidad que el campo tiene que tener frente al resto de la comunidad, ¿no? Porque me parece que se está complicando todo. Yo leía, por ejemplo, y lo comentaba anoche en el canal, una agrupación que se llama Campo más Ciudad, que forma parte de quienes están convocando al tractorazo del sábado,
que está basado en un reclamo genuino del campo, pero que termina un comunicado diciendo: queremos nuestro país de vuelta, nos los van a devolver por las buenas o por las malas. ¿Vos cómo crees que esto le cae a la sociedad argentina? ¿No es darle pasto a la contraparte, por llamarlo de alguna manera? Mal, muy mal. Yo creo que los dirigentes tenemos que entender que somos comunicadores primero, ¿sí? Somos el nexo que existe entre el productor y el resto de la sociedad. Me parece que hasta que no entendamos ese punto no debemos ser dirigentes. Perdón por la crudeza de esto, pero me parece que nos tenemos que poner las pilas y empezar. Si no lo sabemos, estudiémoslo o hablemoslo o consultémoslo con el que sabe. Pero no podemos informar de esta manera, de ninguna manera. No podemos informar de forma agresiva. Vuelvo a tu pregunta. Esto pasa por un estado de desinformación general y por un estado de falta de cómo entender al otro. Porque no, cuando uno habla desde su lado de dirigente, ya no de productor, tiene que entender que es un comunicador que se está dirigiendo no solamente a quien representa, sino al resto de la sociedad que lo está escuchando, ¿sí? Entonces, el resto de la sociedad, si lee una cuestión como esta, evidentemente que va a hacer el planteo que vos haces. Ninguna duda te quepa, porque es un planteo agresivo. Entonces, a ver, cuando vos vas a comunicar algo, tenés que consultarlo, tenés que charlarlo, tenés que hablarlo, tenés que tener 1000 reuniones antes de presentar un comunicado público. Miles, ¿sí? Y tenés que tener un consenso y un acuerdo dentro de tu propia entidad y dentro de las entidades que defienden el agro. ¿Entendés? Entonces vuelvo a donde empecé. Si no solucionamos el tema de falta de comunicación entre nosotros, va a ser muy difícil que podamos comunicar hacia afuera, va a ser muy complejo. Entonces después quedamos todos en un mismo nudo, en una misma idea, donde por ahí no compartimos esas cosas. Vos sabés, yo no comparto esta forma de comunicar, no comparto que voy a ir por las buenas, por las malas, o no sé cómo es el texto, porque realmente no le he dado la importancia que lo leí y realmente me desagradó, honestamente. Entonces, a ver, soy un representante del campo, voy a estar porque me lo exige el productor, porque donde haya un productor, allí va a estar APA, y vamos a acompañar absolutamente todo lo que tenga que ver con nivelar o poner al sector productivo donde corresponde. Pero por favor, tengamos cuidado en las formas. Por favor, tengamos cuidado en las formas. Es decir, que APA va a acompañar el tractorazo. Eso es así. Absolutamente, sí, sí, vamos a estar porque, bueno, la gente y los productores, los socios, la comisión directiva hemos determinado que tenemos que estar acompañando al productor, que es muy importante que lo hagamos. Pero volviendo a tu pregunta inicial, tenemos que buscar la forma. Dos cosas. Primero, todas las partes del sector, sentarnos a hablar de una vez por todas. Y segundo punto, busquemos la forma de comunicar que trate de no ser invasiva hacia el resto de la sociedad. Porque ahora vamos a representar no solamente a nuestro sector, sino vamos a estar acompañando a un reclamo generalizado de la Argentina en general. Entonces, yo creo en la construcción, Carlos, vos lo sabés, hemos hablado varias veces de este tema. Yo creo en la construcción de un país a partir del consenso. Podemos tener ideas diferentes todo el tiempo, pero si eso es constructivo, bienvenido sea. Pero construir a partir de tirar cosas sin sentido no creo que sea la. Pedro, ¿cuántos socios hoy en teoría representa la asociación? Mirá, lo más importante y lo que a mí me pone contento es que estamos haciendo una reorganización dentro de APA, y tenemos 14 provincias, estamos trabajando con los representantes de APA de esas provincias y de todas las producciones de esas provincias, y la verdad que si yo hoy te digo el número, te estaría faltando la verdad, porque la verdad que yo no lo sé. Mi función es la de comunicar, la de estar al frente. Tengo el contacto con el resto de la gente y los asociados, y se nos ha producido en estos últimos días un montón de gente que se ha interesado a ver qué es APA, qué hace y quiere asociarse. Estamos en contacto también con el abogado que lleva estos temas institucionales. Él ha elaborado una ficha virtual y a través de esa ficha, bueno, ahora la están repartiendo para agilizar el trámite, porque si no era un trámite demasiado lento. Así que bueno, una vez que tengamos armada esta estructura,
ahí sí te voy a poder decir un número concreto. Lo importante es que hoy representamos a 14 provincias productivas, que estamos muy bien organizados y que por suerte la gente está teniendo un concepto de APA bastante interesante. Y decime una cosa, de las entidades que existían antes, de las que forman la mesa de enlace o de las entidades de base, ¿han tenido comunicación con ustedes o siguen sin comunicarse? La verdad que sí, la verdad que sí. La verdad que hemos tenido comunicación con sociedad rural. La verdad es que en rigor de verdad tenemos muchas ideas que discutir y quizás lleguemos a algún acuerdo en común. Yo creo que en su momento también deberemos hablar con CRA. No hemos tenido contacto por ahora con Federación Agraria ni con INAGRO. Pero yo sigo desde mi postura, seguimos en APA de nuestra postura de poder hablar y decir, bueno, ¿qué tenemos en común y en qué diferimos? Pero sí hemos tenido un acercamiento a la sociedad rural, y lo vamos a seguir teniendo. Yo creo profundamente en el diálogo y en la forma de que podamos llegar a una idea consensuada en común con un proyecto en común. Ahora, ustedes no involucran a todos los autoconvocados, son una partecita nada más, ¿no? Sí, sí, sí. Autoconvocados es muy grande como para arrogarse la representatividad total de ellos. La verdad que hay muchísimos autoconvocados. Es otra parte de comunicación que tenemos que cubrir. En algún momento tendremos que hablar con el resto de los autoconvocados para tener ideas en común, para integrarnos, y para ver cómo seguimos, igual que con las entidades. Sigo insistiendo en este acercamiento a todos, porque bueno, vos sabés que no es lo mismo ir desperdigados cada uno por su lado, a ir con una idea en conjunto donde, digo, bueno, tenemos claro lo que queremos y cómo lo vamos a hacer. Así eso apuntamos. Pedro, te mando un abrazo, te agradezco el tiempo que nos dedicaste y como siempre, suerte. Ojalá les vaya bien también a ustedes. Yo creo que la vamos, de acuerdo a lo que escuché a mis predecesores en el habla, la vamos a necesitar, la suerte. Es una lástima que en el contexto internacional y en la situación de privilegio que debería tener Argentina hoy estemos discutiendo cuestiones externas y cuestiones internas. Yo tengo la profunda convicción de que vamos a llegar a un acuerdo en algún momento. Así que siempre es un gusto hablar con vos, Carlos. Te mando un abrazo.